Bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Semica Journal Club, una iniciativa de Semica Medios. Yo soy la doctora Claudia Gallego y en esta ocasión es un gusto para mí coordinar esta segunda etapa de Semica Journal Club. Antes que todo, me gustaría mucho informarles a todos los asistentes y agradezco su presencia en este momento acerca de la evolución de Semica Journal Club. Esta iniciativa de Semica Medios inició lanzando una convocatoria para que participen todos los miembros de Semica presentando artículos en dos formatos. Uno que es el artículo con un video corto y el link de descarga del archivo en PDF de este artículo con acceso libre. Y el otro formato es la presentación del artículo en extenso por la plataforma Zoom en vivo. La convocatoria se lanzó en julio del 2024 y en septiembre de 2024 iniciamos estas actividades. Completamos ya casi un año de este evento y hemos tenido la presentación de 17 artículos y 5 sesiones en vivo por Zoom. Actualmente contamos con 38 miembros en este club de Semica Journal Club y más de 15,000 visualizaciones de contenido de alto valor en las redes de Semica a través de Instagram y Facebook. Les recuerdo que estas sesiones han sido grabadas para su visualización posterior y van a estar, las pueden encontrar en la red de Semica en Facebook y en YouTube. A continuación, empezamos una nueva etapa de Semica Journal Club, la cual está dirigida a la exposición de investigación clínica a nivel nacional e internacional. Los invitamos a todos los miembros de Semica a unirse a los grupos de estudio de los comités científicos de Semica para generar líneas de investigación a nivel nacional y grupos colaborativos con Latinoamérica y también a nivel internacional. Si aún no eres parte de los comités científicos, los invitamos y es momento de unirse para fomentar la investigación clínica a nivel nacional. Yo soy la doctora Claudia Gallego, soy alergóloga y soy miembro de Semica. Es un honor para mí presentar y damos la más cordial bienvenida al doctor Martín Bedoya Barajas. Voy a hacer lectura del currículum del doctor, principalmente. Él es médico especialista en pediatría, alergia e inmunología clínica. Tiene una maestría en investigación clínica, como todos bien lo saben. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2 de CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, así como de la Academia Nacional de Medicina de México. Es miembro de nuestro colegio SEMICA y del Colegio de Pediatría de Jalisco. Actualmente es el jefe del Centro de Atención Respiratoria Integral del nuevo Hospital Civil en Guadalajara, doctor Juan Menchaca. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y todos estamos atentos a que nos presente este proyecto de investigación y los resultados tan interesantes que se han tenido. Bienvenido. Sí, muchas gracias, doctora Claudia Gallego, por la presentación. Saludo con mucho gusto al doctor Jesús Humberto del Real, que parece que sigue en comunicación telefónica. Creo que es una bocina la que tiene en el oído, en la escucha. Si me está escuchando, maestro del Real, gusto saludarlo a través de este medio. Saludo con gusto a todas las personas que se conectaron para la sesión. Es para mí un gusto y más un orgullo inaugurar esta nueva etapa de Semica Journal Club en el que se abre la oportunidad para que los investigadores en México y en el mundo puedan presentar los avances en las líneas de investigación de cada uno de ellos. No quiero dejar pasar por alto saludar también con gusto a nuestra presidenta del colegio, la doctora María Antonia Rivera Gómez, quien honrosamente nos ha estado representando durante
este año, más de año y medio a cargo del colegio. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de la línea de investigación de la alergia a los alimentos en México, para no centrarnos específicamente en lo que respecta a la alergia a alimentos en niños, que es con lo que vamos a culminar la sesión. Em, Déjenme comentarles que en particular, no tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Los comentarios que aquí el día de hoy voy a vertir son comentarios a título personal que tampoco de ninguna manera forman parte de la filosofía de lo que compete a la Academia Nacional de Medicina o la Academia Mexicana de Pediatría. Bien, la alergia a los alimentos, sabemos todos, somos alergólogos, algunos residentes de la especialidad, alergólogos jóvenes. Sabemos que la alergia a los alimentos no son nada nuevo, esto es un evento histórico desde que el ser humano, como cualquier otro mamífero, se ve en la necesidad de nutrirse, de consumir alimentos para poder sobrevivir, para poder vivir. Así pues, los comentarios que hay en relación a la historia de la alergia nacen de aquellos documentos que se encuentran resguardados en algún sitio, una vez que la escritura surgió como un mecanismo de comunicación de los eventos que estaban sucediendo en la vida. Así tenemos dos emperadores chinos que hace 3000 años antes de Cristo, estamos a más de 5000 años de estos sucesos, Shen Nong y Wang Di evitaban el consumo de alimentos para tratar algunas dermatosis, sin especificar qué tipo de dermatosis. Hipócrates, como uno de los maestros, uno de los fundadores de la medicina que podemos llamar contemporánea, comentaba que la comida podía ser responsable de síntomas adversos. Tito Lucrecio Catón, en el año 98, ¿Quieres medio estar antes aquí de conmigo, Cristo, Jorge? nos comentaba que lo que para unos los alimentos son buenos, Mm. para otros pueden ser totalmente un veneno, y esto sigue aplicando hasta en la actualidad. Ya en la etapa de después de Cristo, uno de los padres de la medicina, Moisés Maimónides, aconsejó eliminar alimentos en los pacientes que tenían asma como una medida de controlar la sintomatología de estas personas. Tomás Moro, en el año de 1475-1535, llegó a observar en Ricardo III de Inglaterra que éste presentaba un sarpullido después de consumir fresas. Jean-Baptiste Van Helmont comentaba para una temporada de 1577 que comer pescado podía producir síntomas del asma. Entre otro hecho histórico, dentro de esta etapa después de Cristo, tenemos a Robert William, en donde comentaba que la urticaria por la ingestión de alimentos y muerte por comer mariscos podía darse en algunos eventos. Pero bien, para dar una dimensión al panorama mundial de la alergia a alimentos, para ubicarnos en donde pudiéramos estar, estos son los resultados de un estudio presentado por Richie Gupta en Estados Unidos, en donde él comenta que a nivel mundial aproximadamente 500 billones de personas padecen de alergia a alimentos en algún tipo de modalidad, y en ellos pueden quedar incluidas las reacciones no necesariamente mediadas por IgE o por alguna vía inmunológica. Los niños tienen una prevalencia de alergia a alimentos que va de entre un 3 a un 10%. Centrémonos momentáneamente en esta cantidad, porque va a ser el punto de partida para entender hasta dónde en México tenemos una prevalencia similar. En el caso de los adultos, la prevalencia de alergia a alimentos se ubica en el 10%. Bueno, ahora entrando de lleno al panorama epidemiológico de la alergia a alimentos en México, aquí voy a presentar, como comenté hace un momento, voy a presentar la evidencia que se han generado durante los últimos años, específicamente por mi grupo de investigación, no por desdeñar el trabajo que se hace en otras partes del mundo, sino que creo que porque tenemos la mejor oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo en México, al menos desde la visión del estado de Jalisco. Pero ¿por dónde iniciamos? ¿Por dónde iniciamos nosotros
a interesarnos por este problema de la alergia a los alimentos. Esto mi grupo es algo relativamente nuevo porque nosotros arrancamos a partir de este primer trabajo que se publicó en la revista Alergología e Inmunopatología, que publicó el doctor Javier Marrugo. Javier Marrugo en Cartagena, Colombia, no es un alergólogo, es un inmunólogo, sin embargo, tiene una vasta experiencia en el campo de la investigación, cuenta con más de 200 artículos publicados en revistas indexadas. Este primer trabajo es el primer trabajo documentado en Latinoamérica que de una manera sistematizada evaluó la prevalencia de las enfermedades alérgicas a través de una encuesta, a través del autorreporte, dirigido ya sea directamente a la persona participante o a los padres o tutores de los niños que participaron. Él incluyó una muestra de más de 3.000 sujetos con una edad desde 1 año hasta 83 años de edad y con base a una definición operacional, se les preguntaba directamente a los participantes si ellos sabían que tenían algún problema tras el consumo de algún alimento. Así es que aproximadamente el 15% de la población participante referían que algún alimento los ponía mal. Dentro de los alimentos quedaron englobados en su estudio las frutas, las verduras, los mariscos, las carnes, y esto vamos poniéndole atención para que vean cómo nos vamos comportando en relación a este país. Específicamente en el grupo de niños de 1 a 8 años, el 10,1% de ellos tenían síntomas tras el consumo de un alimento y de nueva cuenta resaltaron las frutas, las verduras, cambió un poco el orden, en este caso el segundo lugar encontramos a las carnes, seguido de los mariscos. Y esto pues tendrá sus implicaciones importantes en cuanto a lo que es el tipo de ablactación, el tipo de introducción de alimentos sólidos a la dieta de los niños. Porque pareciera pues que si las frutas y las verduras son la causa principal de los síntomas de alergia en los niños, pues pareciera que no se antoja utilizarlos de primera intención para este proceso de introducción de alimentos sólidos, o que si es así, estos hacerlos de una manera más libre. Bueno, una vez que nosotros revisamos ese artículo y que nos dimos cuenta que en nuestro país, en México, no contábamos con estudios poblacionales, con estudios con una base poblacional que nos permitieran delimitar el problema de la alergia a la alergia a los alimentos, nosotros tratamos de emular un poquito el trabajo del doctor Marrugo. Hay que recordar que en México desde hace ya muchos años tenemos unos problemas importantísimos de seguridad o inseguridad que no nos permiten a nosotros en particular llevar a cabo las actividades de investigación de una manera regular. Así es que nos dimos a la tarea de buscar un modelo poblacional que nos permitiera medir la alergia a los alimentos inicialmente en adultos. Bueno, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara contamos con lo que nosotros conocemos como la vía recreativa, que es un espacio en donde las calles se transforman en un espacio precisamente para que las personas hagan actividades de diferente naturaleza. Como pueden ver ustedes, una gran mayoría de ellos acuden a utilizar las bicicletas en alguna muy buena cantidad de kilómetros que están disponibles para hacerlo. Otros sí salen a caminar, salen a patinar, a andar en patineta. Otros simplemente salen a pasear sus mascotas, a pasear niños. Y esto nos dio el mejor escenario para poder entrevistar a estas personas en un lugar abierto. Bueno, fue así como en conjunto en aquel tiempo con un grupo de estudiantes de la carrera de medicina, entre los que figura hoy mi hijo pediatra, Tonatiu, nos dimos a la tarea de irnos a la vía recreativa, de ponernos sudadera, tenis y poner módulos estratégicos en la vía recreativa para encuestar a personas adultas de 18 a 50 años. Pusimos módulos estratégicos para poder encuestar a personas de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Zapopan, de la ciudad de Tlaquepaque, de la ciudad de Tonalá, que son las ciudades más importantes dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. A través de un cuestionario, es un cuestionario muy rápido, debo comentarles que a la hora de que se hacían las encuestas había que esperar a que las personas hicieran un alto, invitarlas a participar, saber si tenían entre 18 y 50 años y deseaban participar. Entonces, pues esto era una actividad
muy movida en el que teníamos que buscar horarios específicos, horarios temprano a la hora de que hay una muy buena cantidad de personas, porque a la hora de que acude uno ahí, aunque ve miles de personas, no todas necesariamente quieren participar en este tipo de estudios. Bueno, una vez que superamos esas barreras, aplicamos nuestra encuesta y una vez que analizamos los datos de 1.126 adultos, nos dimos cuenta que aproximadamente el 6.2% de ellos tenían síntomas tras el consumo de alimentos. Entre ellos destacan el camarón, destaca el durazno, destaca el aguacate, seguidos de la urticaria, la cual afectó a 4.9% de las personas adultas. Y nuevamente tenemos al camarón como uno de los protagonistas de productores de síntomas de alergia al pescado, la carne de cerdo, y esto pues tiene algunos bemoles en cuanto a si efectivamente la carne de cerdo es uno de los alimentos que primordialmente ocasiona síntomas. Anafilaxia diagnosticada por algún médico, donde las personas nos decían que ellos tenían anafilaxia, la detectamos en el 1.3 de por ciento, algo que nos sorprendió, algo que es de llamar la atención. Y si pueden ver ustedes, hay tres alimentos primordiales que son el camarón, el pescado, el cacahuate, que están reportados a nivel internacional, que son causa de síntomas de anafilaxia. Este trabajo después dio pie para que me contactaran a través de correo electrónico la doctora Victoria Domínguez, una química que trabajaba, y digo trabajaba porque ya se jubiló, trabajaba en la Universidad Autónoma del Estado de México. Me contactó vía correo para que le facilitara el cuestionario que nosotros habíamos utilizado en la vía recreativa para ellos llevar a cabo una investigación con los estudiantes de las carreras de la Facultad perdón, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue así que se entrevistaron a 1.200 jóvenes entre 18 a 25 años, y como pueden ver ustedes, la prevalencia del síndrome de alergia oral fue muy similar a la que nosotros encontrábamos. Veamos rápidamente hacia atrás: el 6.2% en Guadalajara, en lo que es Toluca, el 3.4% de los jóvenes tenían síndrome de alergia oral, y los alimentos principalmente relacionados fueron kiwi, durazno o aguacate. El 3.6% tuvieron urticaria, y de nueva cuenta síntomas compatibles. Aquí no preguntamos específicamente sobre el diagnóstico de anafilaxia establecido por un médico, sino síntomas que eran compatibles con una reacción anafiláctica. Tuvieron el 1.0%, cantidad que es muy similar, volvamos rápidamente hacia atrás, que es muy similar a la que nosotros habíamos encontrado en los adultos jóvenes. En un superanálisis que hicimos de ese mismo grupo poblacional, ahora nos preguntábamos qué cantidad de ellos tenían síndrome de la alergia oral, pero más específicamente cuáles eran los alimentos que estaban relacionados con ello. Esto nos llevó en conjunto a promulgar lo que para nosotros denominamos como fenotipos del síndrome de la alergia oral: el fenotipo 1, fenotipo 2. El fenotipo 1 se caracteriza por ser personas que tienen síntomas orales, pero que exclusivamente estos síntomas orales están desencadenados por el consumo de alimentos de origen vegetal. Y un fenotipo 2, en donde las personas ahora tienen síntomas orales tras el consumo de alimentos de origen animal, y claramente también pueden tener síntomas tras el consumo de alimentos de origen vegetal. En general, la sintomatología no difirió en cuanto al tipo de alimentos que desencadenaban los síntomas, y en el caso del fenotipo 2, estas personas tendían a tener más síntomas de tipo intestinal bajos relacionados con el consumo del medicamento, del alimento, perdón, lo que nos permitía delimitar que efectivamente estábamos entre dos fenómenos totalmente diferentes. Muy bien, volvemos a Guadalajara, bueno, retornemos a la Perla Tapatía, en donde podemos ahora ver. Este es un estudio que se llevó a cabo con adolescentes, con estudiantes de preparatorias de la ciudad de Guadalajara. Este fue un estudio con base poblacional, donde toda la población de estudiantes de la preparatoria tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados para ser ingresados al estudio. En este caso, nosotros entrevistamos, toda la mayoría de los estudios epidemiológicos que tenemos son realizados a través de encuesta. Entrevistamos a 1.992 adolescentes, y como podemos ver,
La prevalencia del síndrome de la alergia oral nuevamente ronda el 5%, similar a lo que habíamos observado en la vía recreativa, donde andábamos sobre un 6%, algo similar a lo que habíamos también observado en estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México. La urticaria, de nueva cuenta, con una prevalencia similar, y los síntomas sistémicos con una prevalencia del 1,4%, cifra similar a lo que habíamos estado nosotros observando previamente. Cabe destacar que en este caso el camarón fue uno de los principales problemas de la sintomatología en la población de adolescentes. En general, camarón es un problema para la población mexicana y esto tiene algunas explicaciones de tipo histórico. Bueno, una vez que ya habíamos detectado que teníamos la posibilidad de identificar dos fenotipos del síndrome de la alergia oral, ahora nos fuimos directamente a evaluar en estos adolescentes, ya específicamente si podíamos diferenciar entre lo que era el fenotipo uno y el fenotipo 2. Perdón, algo tengo en el ojo y me está lagrimeando mucho. Bueno, entonces reanalizamos nosotros a estos 1992 adolescentes, estudiantes de las preparatorias, para preguntar directamente sobre síntomas orales tras el consumo de alimentos. Nosotros ya sabíamos que el 4,9% de ellos tenían síntomas, que tenían síndrome de la alergia oral. Sin embargo, cuando ya más minuciosamente revisamos cada uno de las encuestas de estos participantes, nos vimos en la necesidad de excluir cuando menos a 16 de ellos porque no cumplían con la definición operacional de síndrome de la alergia oral, y en 7 de ellos los datos estaban incompletos. Así pues, entonces la prevalencia de síndrome de la alergia oral se redujo discretamente al pasar de 4,9% al 4,1%. Sin embargo, aquí tuvimos que eliminar ahora a 48, tuvimos que excluir a 48 adolescentes más, porque un dato interesante es que estas personas, cuando aplicamos nosotros una definición para definir anafilaxia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Alergia, de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Alergia, nos dimos cuenta que la alergia oral es uno de los síntomas, como viene la definición de anafilaxia, de afectación de las mucosas, es uno de los síntomas, no sé si necesariamente iniciales, pero que acompaña a las reacciones anafilácticas, sobre todo cuando se trata de alimentos, y que nosotros deberíamos de estar cuestionando a los pacientes cuando tenemos la sospecha de una anafilaxia asociada al consumo de algún alimento. Cuando lo hicimos así, entonces la prevalencia de síndrome de la alergia oral se redujo de una manera drástica, porque ahora tenemos una prevalencia más cercana a lo real. Y así solamente el 1,7% de las adolescentes tenían síndrome de la alergia oral. De nueva cuenta, cuando los subclasificamos de acuerdo al fenotipo, de acuerdo a los alimentos que estaban desencadenando los síntomas, pudimos diferenciar de una manera clara aquellos que tenían síntomas solo y exclusivamente tras el consumo de alimentos de origen vegetal, de aquellos que tenían síntomas tras el consumo de carnes y, por supuesto, también de alimentos de origen vegetal. Bien, si ustedes pueden darse cuenta, nosotros hemos llevado una trayectoria a lo largo del tiempo, donde inicialmente empezamos con adultos jóvenes, después dimos un giro a estudiar estudiantes de las carreras, de las diferentes carreras en una universidad. Después dimos un giro hacia estudiar la niñez, pero en la etapa de la adolescencia, y un grupo poblacional que nos faltaba por estudiar era el de los lactantes, el de los preescolares. Claramente está, como les voy a presentar más adelante, teníamos también ausencia de conocimiento de específicamente la población de escolares, pero ya lo tenemos el día de hoy, es lo que les voy a compartir. Y actualmente en este momento estamos trabajando en estudiar específicamente adultos mayores para tener una panorámica completa de todos los grupos etarios y de esta manera poder decir qué es lo que está sucediendo en todo México. Bien, en este caso estudiamos a 810 lactantes y preescolares. Ahora nos fuimos a las guarderías específicamente nada más de Guadalajara y las guarderías del sistema DIF, que presta atención a población principalmente con un nivel socioeconómico comprometido, como una prestación que da el DIF
aquellas madres o aquellos pocos padres trabajadores en el que se les ofrece atención en todo sentido a estos niños. Muy bien, aquí aplicamos encuestas. En esta ocasión las encuestas fueron en línea a través de una aplicación que se diseñó específicamente para este motivo, donde se consideraban las mismas preguntas que nosotros ya habíamos hecho en los estudios previos. Así pues, los papás de estos lactantes, de estos preescolares, nos comentaron que el 12,5% de ellos tenían síntomas tras el consumo de cualquier tipo de alimentos. Sin embargo, síntomas compatibles más relacionados con una alergia a los alimentos, más mediados por inmunoglobulina solamente los encontramos en el 3% de ellos. ¿Cuáles fueron las manifestaciones clínicas de estos lactantes, de estos preescolares? De nueva cuenta, nos centramos en algo que nosotros venimos investigando ya desde años anteriores, y entre ellos está el síndrome de la alergia oral. Aquí hay que tener mucha precaución porque pues los lactantes es un poco complicado, igual que los preescolares, pero más los lactantes, de que expliquen si efectivamente tienen síntomas tras el consumo de algún alimento, y probablemente este síndrome de la alergia oral esté subrepresentado por una limitación de comunicación. En el caso de la urticaria, esto, aunque pudiera tener las mismas limitaciones, hay que tomar en consideración que las urticarias, que las ronchas, están a flor de piel, y que esto facilita en un momento dado que la persona esté familiarizada con ese concepto, con ese término de la urticaria. En este caso, el 1% de los niños tenían urticaria asociadas al consumo de algún alimento. Síntomas sistémicos también es de llamar la atención. No necesariamente esto implica una reacción anafiláctica, pero como podemos ver, el 0,7% de este grupo poblacional tiene síntomas sistémicos. Esto es un llamado de atención para una necesidad sentida en la población en México, al no contar con autoinyectores de adrenalina, en donde ahora los alergólogos nos tenemos que ver en la necesidad de implementar algunas estrategias para poder ayudar a este grupo de población. Como era esperado, la leche fue el principal alimento que les ocasionaba síntomas de toda naturaleza, seguido de las frutas, los vegetales y de nueva cuenta los pescados y los mariscos. Bien, este es un estudio que recientemente nos publicaron ahora en este año. Es un estudio en donde nosotros vimos que en la vía recreativa era muy fácil poder entrevistar grandes grupos de personas. El Hospital Civil de Guadalajara, en cualquiera de sus tres unidades, pero más en la unidad Fray Antonio Alcalde y en la Juan y Menchaca, que es donde trabajo, todos los días acuden miles de personas a recibir atención en las diferentes áreas de las especialidades con las que cuentan. Y esta fue la mejor oportunidad que tuvimos para poder investigar qué es lo que estaba sucediendo. Bien, este estudio está hecho específicamente con encuestas en personas que acudían a recibir atención médica. Nosotros podemos decir, bueno, es que ese grupo poblacional va a estar sesgado porque tienen una necesidad de salud. Sí, pero no necesariamente todos son alérgicos. Aquí en este caso nosotros investigamos a 2005 adultos mayores de 18 años que acudieron por alguna situación al hospital o acompañaban a veces a los pacientes. De ellos, cuando nos delimitamos nada más a aquellas personas que vivían en la ciudad de Guadalajara, que vivían en Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, nos quedamos con un poco más de 1,000 participantes. Entre ellos, el 18% tenían molestias, tenían hipersensibilidad a alimentos. Si recordamos el resultado que les presentaba yo hace un momento, cuando empezamos a hacer nosotros los estudios de alergia a alimentos aquí en México, esta cifra es muy similar a la que nosotros encontramos en el 2012 cuando salimos a la vía recreativa. Quiere decir que nuestra encuesta, además de tener esa facilidad de detectar a personas con síntomas tras el consumo de alimentos, nos permitía darnos cuenta que la población que estábamos evaluando representaba, así como lo hicimos en la vía recreativa, representaba a la población adulta, al menos para la zona metropolitana de Guadalajara. Esto puede servir como una estrategia para que hagamos redes de investigación en todo el país, y que podamos evaluar de una manera clara, precisa, qué es lo que está pasando, cuál es la dimensión de la alergia a los alimentos.
Bueno, específicamente en el caso del síndrome de la alergia oral, el 6% de ellos tenían síntomas compatibles con la alergia oral, una cantidad similar a la que nosotros habíamos observado en la vía recreativa años previos. Alimentos como el camarón, las nueces, el durazno o el kiwi fueron los principales, fueron los protagonistas como desencadenantes de síntomas orales. Y pongamos atención al camarón. En el caso del camarón, yo aprendí alergología con mi hijo Ramsés, que aquí en este estudio también me acompaña, porque él consumía camarones y empezó a tener síntomas orales. Y suspendimos el consumo de camarón y los síntomas efectivamente se regularon, se controlaron. Entonces, a esas personas que tienen síntomas orales y que limitan el consumo del alimento, que de no hacerlo pudieran evolucionar hacia una reacción sistémica, y que estos alimentos son de origen animal, entonces, ¿cómo les tendríamos que llamar? De ahí surgió esa necesidad de postular esos fenotipos uno y fenotipo 2, en este caso un fenotipo 2, en donde en este caso fue el camarón, pero lo mismo puede pasar con la leche, lo mismo puede pasar con el huevo. Personas que tienen síntomas orales y que en tanto nosotros indiquemos una eliminación de estos alimentos, los síntomas se van a confinar nada más y única exclusivamente a la boca, pero de que no hacerlo y dependiendo de la proteína a la que estén sensibilizados, estas personas pueden evolucionar a una reacción sistémica con una urticaria y finalmente desembocar con una reacción de tipo anafiláctico. Bien, esta es la parte epidemiológica poblacional. También tenemos experiencia, hemos desarrollado algunos estudios a nivel clínico para evaluar ese comportamiento precisamente en los pacientes que nosotros estamos atendiendo día con día ahí en el hospital. En este estudio, ahora evaluamos a 257 adultos con rinitis alérgica o con asma. Hicimos pruebas cutáneas, aeroalergenos, pero aquí nos centramos específicamente en las pruebas cutáneas y que estas fueran positivas hacia algún alimento y pudimos detectar que esta sensibilización estaba relacionada con síntomas en el 17% de los casos. Aquí estamos hablando de una relación causa-efecto, la sensibilización y los síntomas tras el consumo del alimento. ¿Cuáles fueron los alimentos que más problemas les dieron a esta población? Destaca de manera importantísima la soya. Nosotros tenemos un problema importante con la soya. La soya se utiliza de manera escondida, de manera oculta en muchos alimentos y las personas de repente no relacionan que están consumiendo soya. Ustedes la pueden encontrar en el atún, la pueden encontrar en las hamburguesas, la pueden encontrar en algunos jugos. Y todos ellos de una manera importante contribuyen para que las personas tengan síntomas. Otro alimento, nuevamente en esta población, son el camarón, la almendra, la manzana y en menor cantidad alimentos como la pera, la nuez, la fresa y la papaya. Manifestaciones generales que tuvieron esta población de adultos fueron las manifestaciones intestinales y de ellas son los síntomas orales como son prurito faríngeo, prurito en la lengua, en el paladar, en los labios, hinchazón de los labios, dolor faríngeo, una sensación de que no pueden tragar, no pueden deglutir, síntomas intestinales como son dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, constipación, disnea, etcétera, etcétera. Bien, ahora, en el campo de los niños, este estudio lo hicimos ya hace algunos años. Específicamente lo hicimos en niños mayores de 6 años, porque había estudios ya previamente en donde se cuestionaba a niños menores de 6 años en relación a si tenían síntomas del síndrome de la alergia oral. Y en ese tiempo, a quien era residente, la doctora Amanda Kessler Gramajo, le decía, bueno, yo creo que solamente quien no ve niños sabe que antes de los 5 años es muy difícil que los niños se puedan comunicar. Pueden hablar, sí, pero necesariamente explicar que tienen síntomas orales tras el consumo de un alimento, esto es un reto. Entonces, a partir de ahí, nosotros dijimos, bueno, no vamos a investigar a menores de 6 años, vamos a partir de 6 años hacia arriba, donde el niño ya tiene más la oportunidad de comentarle a su papá, a su mamá, que tiene síntomas, o bien los papás ya pueden preguntarle de alguna manera si tienen síntomas tras el consumo de algún alimento. Bien, nosotros estudiamos a 267 niños con rinitis alérgica o con asma.
se hicieron una evaluación, una historia clínica completa, pruebas aeroalergenos, pero específicamente cuando se detectaba que había algún alimento que condicionaba síntomas orales, entonces se hacía una prueba prick to prick con el alimento ofensor. Bueno, de esta manera, el 9% de los niños con rinitis alérgica o con asma tenían síntomas tras el consumo de alimentos, tenían síndrome de la alergia oral. Alimentos que más problemas les dieron fueron la piña, el durazno, el aguacate, el plátano, la almendra y la pera. Como podemos ver aquí en este caso, a diferencia de lo que de lo que vimos con los adultos, aquí los alimentos de origen vegetal son los que primordialmente les están ocasionando síntomas. Y bueno, aquí vale la precisión, comentar que entonces en este caso cabe más la posibilidad de que estemos ante lo que se denomina un síndrome polen alimento y que en el caso aquel en donde no haya este comportamiento de sensibilización a alimentos de origen vegetal y de sensibilización a algún polen, pues de una manera genérica deberíamos entonces hablar de síndrome de la alergia oral, que es el concepto con el que yo más estoy relacionado. El cacahuate fue también una racha ya para los tiempos de cuando el doctor Gideon Lack estaba haciendo aquellos primeros experimentos, aquellos primeros estudios en donde investigaba la problemática del cacahuate en los niños en el Reino Unido. Nosotros nos involucramos también un poco en ese viaje y en este caso, en honor y en memoria a mi amigo Dante Hernández Colín, en aquel tiempo nos centramos en investigar adultos con rinitis alérgica, con asma, a los que se les hicieron pruebas cutáneas, aeroalergenos, pero adicionalmente pruebas a alimentos y nos centramos en el cacahuate. Nos dimos cuenta que el 7% de la población adulta que atendemos nosotros en el hospital estaban sensibilizados al cacahuate. Pero cuando ya específicamente ahora hicimos una historia clínica detallada, centrada en si efectivamente tenían síntomas por el consumo del cacahuate, la prevalencia de alergia al cacahuate se redujo a un 2,7%. Esto de cualquier manera, en la población adulta que atendemos, no es cualquier cosa, es algo para tener en consideración. Los síntomas principales, afortunadamente para los pacientes y también para nosotros, los síntomas principalmente se delimitaban nada más a lo que es la boca, algunos síntomas respiratorios, pero de la vía respiratoria alta, algunos síntomas intestinales, algunos síntomas cutáneos, pero en ninguno de los casos pudimos documentar una reacción anafiláctica tras el consumo de cacahuate. Bien. A nivel internacional, estamos casados con una percepción de que las enfermedades alérgicas han mostrado una tendencia hacia el alza, que han incrementado. Hay ciudades, hay países en el mundo donde la prevalencia de las enfermedades alérgicas ha disminuido, otras donde se ha estabilizado. Nosotros vimos, nos preguntamos qué es lo que estaba pasando en la zona metropolitana de Guadalajara. Y volvimos a nuestras preparatorias y en estas preparatorias, nuevamente después de 7 años, reinterrogamos a los adultos, a los estudiantes de las preparatorias en relación a síntomas cardinales de las enfermedades alérgicas y entre ellos el diagnóstico establecido por un médico de asma, rinitis y dermatitis atópica. En los tres casos, nosotros pudimos documentar que había un incremento en la prevalencia de estas tres enfermedades. Esto es consistente con los resultados que recientemente presentó la doctora y el grupo de la doctora Blanca Estela del Río Navarro en el Hospital Infantil, en donde efectivamente ahora que están haciendo GAN como una continuación de lo que fue ISAC en su momento, en las tres enfermedades quedó claramente especificado que había una modificación hacia el alza de las enfermedades alérgicas. Tras esta premisa, nosotros consideramos tenemos que hacer lo mismo en el caso de la alergia a los alimentos. Y así nosotros volvimos nuevamente a la vía recreativa, después de 11 años de haber hecho el primer estudio, en donde ahora nada más nos centramos nosotros en Guadalajara. ¿Por qué en Guadalajara? Porque cuando nosotros comparamos la prevalencia de hipersensibilidad de alimentos entre Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan fue prácticamente la misma. Entonces decidimos tomar nada más una ciudad, muestras similares de aproximadamente 500 sujetos en un grupo, en una ocasión y en la otra. Y como ver ustedes en el gráfico de la izquierda, la prevalencia de reacciones adversas al consumo de alimentos se mantuvo prácticamente igual.
fue 19,5 y 19,4%. A mí me sorprendió haber encontrado exactamente la misma cantidad. Entonces no tenemos un problema, al menos en el caso de la alergia a los alimentos, similar a lo que habíamos visto en el asma, la rinitis y la dermatitis atópica. Ahora, si nos vamos por tipo de síntomas, la prevalencia del síndrome de la alergia oral, de urticaria, se mantuvo prácticamente en una prevalencia igual. Aquí, ¿qué fue lo único que pasó? Que la anafilaxia tendió a disminuir de una manera significativa y pues esto abre un campo de explicaciones a tratar de preguntarnos qué fue lo que sucedió. Cuando vemos de forma individual cuáles fueron los alimentos que estaban relacionados con estas reacciones adversas, vemos que el camarón sobresalió. Sin embargo, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la Tony, prevalencia de uno y del otro. Tony, Lo mismo pasó con la carne de cerdo, con la qué carne, bien. con el pescado, con la leche, Sube. con las almejas y así Tony, sucesivamente. Solamente eh, este, Tony, la, mm, eh, las fresas fueron el único alimento en el que observamos nosotros que predominó en la segunda ocasión que repetimos el estudio. Bien, ahora para cerrar, les voy a presentar los resultados de la encuesta nacional de las reacciones adversas a alimentos en niños escolares mexicanos, que nosotros denominamos el estudio en Radal MEDS como un acrónimo de la investigación, en el que medimos ahora un grupo poblacional que nos faltaba por estudiar, que eran los escolares, y que próximamente espero poderles presentar el de los adultos mayores. Este trabajo surge de una premisa donde el conocimiento sobre la prevalencia de las reacciones adversas a alimentos en niños escolares es escaso en México y en Latinoamérica. Les adelanto que este trabajo es el primero en su tipo en todo México y el único en su tipo en todo Latinoamérica que nos permite delimitar con precisión el problema de la alergia a los alimentos en México. El objetivo, pueden ver ustedes, que fue determinar la prevalencia de reacciones adversas a alimentos en este grupo poblacional. De manera convencional, nosotros dividimos esto ya, este mapa de división regional de México, ya lo hemos utilizado en otros estudios. Ustedes pueden ver las 8 subregiones en las que está dividido convencionalmente nuestro país para poder estudiarlo. En cada una de esas regiones nosotros seleccionamos, invitamos a participar a algún alergólogo para que pudiera llevar a cabo el trabajo de campo. Se diseñó un estudio transversal, multicéntrico, con representatividad nacional, en donde se incluyeron niños de 6 a 12 años residentes en alguna de estas 8 regiones de México, en el que se aplicó un cuestionario estructurado que hemos probado ya más de una ocasión, que está perfectamente validado, que se aplicó durante los meses de octubre y abril del 2024. Perdón, no es 2004. Las definiciones son definiciones operacionales que surgen directamente del estudio de Richie Gupta, un estudio publicado en la revista Pediatrics y que en adultos tiene otro en la revista JAMA, en donde él nos comenta que alergia alimentaria convincente no grave es la presencia de un síntoma riguroso. ¿Y cuál es un síntoma riguroso? Tener urticaria, hinchazón de labios o lengua, dificultad para tragar, constricción de la garganta, entre otros. Alergia alimentaria convincente grave es el diagnóstico establecido por un médico de que efectivamente esto estaba producido por un alimento, y en el caso de la anafilaxia fue la anafilaxia diagnosticada por un médico y que fue reportada por los participantes, por los padres de ellos. Se incluyeron, como ustedes pueden ver, es una muy buena cantidad de niños estudiados, más de 4,000 niños en una población similar tanto de hombres como de mujeres, con una edad media de 8,7 años. Y el primer resultado que nosotros lanzamos en este estudio es que la prevalencia nacional de reacciones adversas es del 9,5%. El 10% de los niños escolares en México tienen problemas tras el consumo de alimentos. Hubo una variación que depende de la región, primordialmente las regiones occidente y suroeste. La prevalencia fue más baja y la prevalencia más alta lo observamos en la región noroeste, específicamente en el estado de Chihuahua. Cuando nosotros analizamos por grupo los alimentos que están relacionados con alergia, con reacciones adversas a alimentos, los síntomas inespecíficos están producidos principalmente por las frutas, la reacción convincente no grave de nueva cuenta por frutas, y en las reacciones convincentes graves seguimos con la misma tonalidad. Son las frutas las que más problemas dan. Sin embargo, ya cuando los analizamos de forma
individual, nos dimos cuenta que las frutas se salían de ahí. ¿Por qué? Porque la cantidad de frutas que ocasionan síntomas es amplia, es muy variada, y esto yo espero presentárselos en el extenso del escrito una vez que esté publicado, para que ustedes puedan tener en claro la cantidad de alimentos que están relacionados con alergia a los alimentos. En los síntomas inespecíficos, en donde cabe prácticamente cualquier cosa producida, en este caso por la leche, hasta una intolerancia a, a la misma, destacó como el alimento primordial. La Sí. reacción convincente estuvo la leche, pero también surgieron las almejas como causa de síntomas importantes. Una reacción convincente grave que bien pudiera corresponder a una reacción anafiláctica fue desencadenada principalmente por la leche, por el camarón, y la anafilaxia solamente la pudimos documentar 7 casos de anafilaxia en esta población. Factores asociados, esto no es algo nuevo, no es necesariamente novedoso. Podemos ver que los hombres se afectan menor que las mujeres, que los niños de 9 a 12 años tienen más riesgo que los niños de 6 a 8 años de edad de tener una reacción adversa a alimentos. En un estudio previo que hicimos, nos dimos cuenta que acudir a escuelas privadas estaba relacionada con un riesgo de desarrollar reacciones adversas a alimentos. En este caso, no lo pudimos establecer. Y antecedentes personales o familiares de atopia estuvieron fuertemente relacionadas, sobre todo más la dermatitis atópica, como un factor importantísimo para el desarrollo de las enfermedades alérgicas. De nueva cuenta, un subanálisis, esto está en proceso, esto aún no lo terminamos, podemos ahora con claridad decir que el 2,8% de los niños en México tienen síndrome de la alergia oral. Alimentos como la leche, camarón, huevo, aguacate están entre los principales desencadenantes de síntomas a nivel oral. De nueva cuenta, cabe esta propuesta que nosotros hacemos en relación hacia los fenotipos uno, fenotipo 2, en este caso leche, camarón y huevo, son alimentos que perfectamente casan, se pueden ubicar en lo que es un fenotipo 2 del síndrome de la alergia oral en la propuesta que nosotros hacemos. La prevalencia regional, esto varió también de una manera muy importante. Fue más frecuente el síndrome de la alergia oral en la región noroeste, específicamente en Chihuahua, y en la región noreste fue el 1%. En conclusión, Enradal es el primer estudio en su tipo en México y en Latinoamérica que muestra que las reacciones adversas a alimentos en niños tienen una prevalencia importante y que requieren de atención. Estos resultados probablemente puedan servir de referencia, como un marco de referencia para el desarrollo de políticas públicas que permitan prevenir y tratar a los niños con reacciones adversas a los alimentos. Necesidades de los estudios que pudiéramos plantear a partir del día de hoy, estudios poblacionales, estudios con base poblacional, pero en el que ahora podamos medir IgE sérica específica, hacer pruebas cutáneas o pruebas de reto oral en el mejor de los casos. Sin embargo, ustedes podrán decirme, es una dificultad hacer cada uno de estos procedimientos, y esto es algo que a veces a nivel internacional no se entiende. La doctora Blanca, que por ahí la vi que estaba conectada, es testigo que no es fácil entrar a las escuelas a aplicar una encuesta. Estaría muy difícil o aún más difícil poder llegar y hacer alguna de estas estrategias para poder precisar el diagnóstico de la alergia a los alimentos. Bueno, ya para terminar, no me resta más que agradecerle a todos ustedes la oportunidad de compartir con ustedes estos resultados, agradecerle enormemente al equipo de trabajo ubicado a lo largo del país, al doctor Alejandro García Aguirre en Chihuahua, a la doctora Belinda Guerrero en Tamaulipas, a la doctora Iliana Madrigal en Jalisco, al doctor Germán Río, Enrico Solís, perdón, en Colima, a Martín Ramírez Soto en Guanajuato, a la doctora Blanca Morfín Maciel en la Ciudad de México, a doctora Edna Santos y a doctora Daniela Rivero en Puebla, a doctora Sandra Chávez en Quintana Roo y al doctor Javier Domínguez Domínguez Morales en el estado de Chiapas, por su generoso tiempo, por esas ganas de investigar qué es lo que está sucediendo en la alergia a alimentos en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Martín Bedoya. Realmente, pues muy impresionante toda la trayectoria de todos los estudios en alergia a alimentos que ha estado realizando con diferentes participantes de grupo de estudio.
Y esa es la idea de este espacio de Semica Journal Club para dar a conocer los datos que tenemos a nivel nacional y que estos mismos datos pues sean proyectados a nivel internacional y que al momento de buscar bibliografía a nivel nacional pues que la podamos encontrar. Por lo tanto, pues invitamos a todos los asistentes, miembros de Semica, que participen en los grupos de estudio, que se acerquen a Semica, que se acerquen a los comités científicos, en donde se pueden desarrollar proyectos muy interesantes y entre todos, pues, llevar a cabo la investigación clínica nacional. Muchas gracias, doctor. Tenemos asistentes de Latinoamérica, de Venezuela, de otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias por su asistencia. En esta segunda etapa de Semica Journal Club, actualmente ahorita tenemos 62 asistentes y pues todo en honor al doctor Martín Bedoya, que lo queríamos escuchar de hace tiempo y agradecemos que nos comparta toda esta información y conocimiento nuevo para los alergólogos junior y para los estudiantes de pregrado y de posgrado, los cuales pues ya tienen que empezar a unirse también a grupos de investigación. Hay muchas felicitaciones también desde Argentina, la doctora Lor, la doctora Rosalía también. Hay varios asistentes ahí donde mencionan la doctora Rosalía Romero, también de Latinoamérica. Y vamos a leer algunas de las preguntas. Excelente presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la ponencia. Una excelente investigación, un arduo trabajo, eh, ¿verdad? De mucho tiempo y de actualizar todos los datos que necesitamos nosotros como alergólogos, pues en el día a día de la consulta diaria, pues tener en cuenta estos datos que nos da acerca de la alergia oral, los alimentos principales implicados que tenemos que poner atención y los pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Que todos los días vemos pacientes con rinitis y con asma, con dermatitis atópica y que estos pacientes, aunque no sea el motivo de consulta, la situación o los síntomas por algún alimento, también indagar acerca de la alergia a alimentos y tomar en cuenta la sensibilización y cómo podemos hacer el diagnóstico con las diferentes técnicas que tenemos actualmente, unas más, bueno, de diferentes costos, ¿no? También que eso también es una limitante importante en cuestión de la alergia molecular, ¿no? Que los elevados costos son los que limitan también un poquito el uso de ese método, ¿verdad? Que es tan ampliamente utilizado en Europa, en Estados Unidos, pero que en México pues se dificulta un poquito, sobre todo en el sector público de salud y en el medio privado pues también, pero a veces sí podemos llegar a hacerlo en algunos casos graves de anafilaxias. No sé, doctor, si quiere hacer algún comentario o alguien de los asistentes si quiere abrir su micrófono y hacer algún comentario para el doctor. Están solamente de activar el micrófono y ya pueden eh, hacer uso del mismo. La doctora Belinda Guerrero menciona muchas felicitaciones al doctor Martín Bedoya por excelente desarrollo de la problemática de la alergia a alimentos en México. Buenas noches, soy la doctora Belinda Guerrero. Quiero, bueno, además de la felicitación al doctor Martín Bedoya, quiero comentar, pues como participante de campo en la recolección de toda esta información, realmente fue un trabajo de todos los participantes muy arduo, muy bonito, en el que nos ha dirigido el doctor Martín Bedoya con una excelente dirección en todos los aspectos. Y es muy interesante todos estos resultados que acaba de mencionar. Los resultados fueron muy, pues, gratificantes y además sorprendentes, ¿no? Cómo podemos obtener, si nos unimos a estos datos nacionales que tanto a veces andamos buscando en muchas otras de las áreas de alergia, buscamos documentos que nos puedan soportar para México, y tenemos de muchos otros
lugares, en otras áreas, pero estudios de población en México, muy pocos, casi ninguno. Y sí, yo los invito a que pues participemos o hagamos estos diseños para otros tipos de problemas de alergia y que vamos a tener unos excelentes resultados y muy positivos para apoyar a la población, apoyarnos nosotros también como alergólogos. Claro que sí. Muchas gracias por su comentario, doctora Belinda Guerrero. Muchas gracias por participar también en varios proyectos de investigación a nivel nacional. Parece que se quedaron mudos, Sí, sí, les impactó mucho tal vez. No, yo creo que pues son resultados reveladores de una problemática en México. Para nosotros como investigadores es un parteaguas tener específicamente, así como en su momento fue Isaac y después GAN, este es un esfuerzo consideramos un parteaguas porque ahora podemos ya delimitar perfectamente la cantidad de niños que tienen problemas alérgicos o no tras el consumo de algún alimento. Si lo traspolamos a la cantidad de niños, hay que recordar que México está envejeciendo, que hay 100 millones de personas adultas y los restantes 30 millones de ¿Y qué personas estás mandando son a clave? Sí, me dice que jóvenes, fue un correo son anónimo. niños. Y Este es ahora. de esos 30 millones, cuando menos, si sacamos una proporción de la afectación de alergia a alimentos, tendríamos aproximadamente entre 3 y 4 millones de niños con problemas de alergia a los alimentos. Nada desdeñable. Y es preocupante que no haya una política de salud a nivel nacional para atender a este grupo de población, no solamente los niños, sino también a los adultos. Que no tengamos una política que permita que los casos más graves, que los casos de anafilaxia puedan ser detectados de la manera más pronta, de una manera eficaz, y sobre todo poderles ofrecer tener esa posibilidad de ofrecerles autoinyectores de adrenalina. En ese sentido, tal vez el colegio pudiera ser garante, ya lo ha intentado la doctora Sandra González Díaz, en más de alguna ocasión, pudiera seguirse insistiendo en ese sentido de tal vez tener en resguardo en algunos centros distribuidos en el país. Hoy en día movilizar paquetes es rapidísimo en cuestión de 24 48 horas. Si no, preguntémosles a los distribuidores de marcas comerciales, hacen llegar los productos de una manera rápida, segura, y tal vez tener en resguardo autoinyectores de adrenalina y moverlos según las necesidades de las personas. En fin, establecer una política de salud para este grupo poblacional. Eh, para mí en particular fue gratificante poder coordinar a un grupo de alergólogos en todo el país, invitarlos a que participen. Y finalmente, igual de gratificante fue obtener los primeros resultados de un estudio a nivel nacional. Ojalá cada día más alergólogos jóvenes y menos jóvenes se interesen en participar en estudios de carácter epidemiológico. Yo a lo largo de los años, mi línea de investigación es la epidemiología de las enfermedades alérgicas, porque es la mejor estrategia que tenemos. Sin embargo, debo reconocer que a nivel internacional este tipo de proyectos ya quedó rebasado y quieren estudios, así como lo comenta doctora Claudia, estudios moleculares, cosa que nos queda muy desfasado el poder realizar en los grupos poblacionales, pero que no sería imposible tratar de hacerlos en un momento dado.
Sí, y llama mucho la atención la alta prevalencia dentro de los alimentos, pues la alergia a camarón. No sé, me llamó la atención que comentó usted durante la explicación que había un motivo específico de eso. No sé si quiera ampliar un poquito ese comentario. Yo creí que no le iban a preguntar a alguien, por ahí lo dejé en el aire, intencionadamente para saber si alguien lo preguntaba. Qué bueno que lo preguntas, Claudia, gracias por la pregunta. Sí, fíjate que nosotros nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿y por qué el camarón? ¿Verdad? ¿Por qué el camarón nos está dando tanto problema? Y debemos remontarnos a los tiempos históricos en México y a la dieta del mexicano. El camarón, igual que la carne de vaca, la carne de cerdo, la misma leche, no forman parte de la dieta del mexicano. Y este consumo tardío poblacionalmente en relación a España o a Europa en general tiene un valor importante en cuanto al desarrollo de la alergia a los alimentos como son el camarón. Entonces nosotros históricamente nos integramos tardíamente al consumo de estos alimentos y eso tiene sus consecuencias. Es al menos una visión que yo tengo de por qué camarón o por qué alimentos que tradicionalmente no se consumen en México nos están dando problema. Camarón igual está dando problema a los asiáticos, sobre todo específicamente en China. Y también el problema es similar. Históricamente ellos se han integrado tardíamente al consumo de mariscos, y esto es hasta recientemente, y tienen una problemática similar a la de México. En el caso de la leche tiene unas particularidades. Históricamente también nosotros tardíamente nos incorporamos a la leche como uno de los alimentos importantes dentro de la dieta del mexicano. Pero a diferencia de los europeos, donde hace más de 8.000 años ellos introdujeron la leche como un alimento de primera necesidad, ahora si lo vemos desde la perspectiva de la producción de la lactasa, que habitualmente el gen productor de la lactasa se va a inhibir entre los 7 y los 8 años, los europeos, por tener históricamente una exposición más antigua que la que tenemos nosotros, tienen mejor tolerancia a los lácteos en comparación con nosotros, ¿no? Donde una gran cantidad de personas tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, desde esta perspectiva histórica, es de que yo considero que el camarón está dando problemas. Y otro alimento que llama mucho la atención y muy similar a lo que está pasando en algunos países en Europa es el durazno. Nosotros tenemos mucho problema en el caso de los niños con el durazno, a diferencia tal vez de Estados Unidos o de Canadá, donde tienen problemas con el cacahuate. Nosotros tenemos problemas más con camarón y con durazno. Específicamente con el durazno, esto es una invitación abierta a que tratamos de averiguar qué tan grave es el problema específicamente con el durazno, porque no hay que olvidar que es uno de los principales productores de proteínas LTPs que pueden estar relacionados con reacciones de tipo anafiláctico. Así es. Muchas gracias, doctor, por ampliar ahí el comentario acerca de estas reacciones con el camarón. Otra pregunta de la doctora Lor Bravo dice, llama la atención no encontrar alergia al huevo en niños en esta población. Bueno, en el caso del huevo, nosotros investigamos a los niños de las guarderías. Hay alimentos que de manera cotidiana no utilizan en las guarderías por acá, por normatividades, y probablemente está subrepresentado precisamente porque no investigamos específicamente sobre la dieta que estaban recibiendo esos niños. Las guarderías del DIF aquí tienen una dieta en la que a todos prácticamente les dan lo mismo, solamente aquellos niños que tienen alguna necesidad en particular la modifican. Pero ignoramos hasta qué punto están expuestos o no expuestos al huevo, pues es muy buena la observación, tratar de averiguar qué es lo que está pasando. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor, nuevamente por su colaboración en Semica Journal Club y los estaremos invitando a las siguientes sesiones en donde se van a presentar proyectos de investigación a nivel nacional y posteriormente también vamos a tener invitados de Latinoamérica y otros internacionales. Síganos en las redes de Semica, estén atentos a los correos donde se les va a enviar la información para que se unan a las diferentes sesiones de Semica Journal Club.
Que tengan todos muy buena noche y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches a Saludos. Un todos. abrazo. Saludos a todos.